Se sabía que el cuerpo físico ejercía fuerte atracción sobre el ego que había partido. Por eso deseaban conservar el cuerpo para que el espíritu permaneciera en contacto con la tierra y en consecuencia con ellos mismos. No discutiremos aquí cómo nació la idea de la momificación, si para conservar lo que en vida mereciera tantos honores o por otras razones. Como finalmente se practicó, fue una perversión del conocimiento personal con fines materiales. En verdad, sabemos que el conocimiento separado de la sabiduría y del sentido de la unidad casi invariablemente resulta en egolatría, y a través de la egolatría se produjo la caída de la civilización egipcia. Aún falta ver de qué modo la música estaba relacionada con esa caída. A pesar de desempeñar la música un gran papel en la vida de Egipto, porque parecía no haber actividad diaria con la cual no tuviese relación, porque todas sus ocupaciones las acompañaban con alguna canción. Cantaban cuando sembraban y cosechaban. Las mujeres lo hacían mientras tejían y las huestes de hombres cantaban cuando transportaban piedras de las canteras. Y sus cantos no eran del tipo esporádico como el que caracteriza al labriego europeo. Era organizado y especialmente apropiado a la particular ocupación a la cual estaban entregados. Hasta había quien marcaba el tiempo batiendo palmas con sus manos, porque los egipcios sabían perfectamente que cantando en coro el trabajo progresaba más rápidamente. Como vemos, la música jugaba un rol muy importante en todos los rituales, fiestas, banquetes, recepciones, funerales y festividades religiosas. Y lo que es digno de notar es que la música de Egipto era de un carácter mucho más variado que la música de la India, de la cual ya hemos conversado en nuestro video anterior. Porque si consideramos que habían liras, guitarras, arpas de varios tamaños, flautas, pitos y dobles pitos, trompetas, címbalos y bombos, nos damos cuenta que debe haberse producido un buen volumen como una gran variedad de sonidos. Había dos tipos de música, una para calmar las emociones y a la inversa, otra para excitarlas. Así, el temperamento egipcio, a diferencia del hindú, estaba bien balanceado debido al efecto calmante general que el tercio de tono ejercía sobre su naturaleza emocional. No vivía exaltado ni era letárgico o falto de iniciativa, y siempre se esforzaba por tomar el camino del medio, lo mismo que su música en conjunto. Aún contenía en pequeña medida la divina cualidad de la armonía, y la lira se juzgaba como particularmente apropiada para las ceremonias religiosas, porque en la lira podían ejecutarse acordes. Ahora llegamos a una cuestión crítica, porque si la música egipcia ejercía un efecto tan beneficioso sobre el carácter, ¿a qué se debió que la egolatría y la superstición causaron la caída de la civilización egipcia? ¿Habrá sido responsable su música directa o indirectamente a pesar de sus buenas cualidades? La respuesta es que no fue debido a lo que la música egipcia poseía, sino a lo que le faltaba, lo que causó la caída de Egipto. Como la India había caído finalmente porque tenía sabiduría espiritual, pero sin conocimiento concreto. Así, el egipcio, al contrario, cayó porque tenía conocimiento concreto, mas sin la sabiduría espiritual. El conocimiento confiere poder y el poder muy a menudo engendra el apego al poder. Luego viene el paso final, la pasión de poder personal. En una palabra,
la idolatría con su inevitable consecuencia, la cual es la desintegración de la comunidad. Cuando un individuo trata de dominar a su vecino en lugar de cooperar con él, ¿qué resultado puede esperarse? No habrá nada en el universo que pueda permanecer intacto por mucho tiempo cuando fuerzas de cualquier naturaleza actúan en diferentes direcciones. En una palabra, debido a que la música egipcia estaba enteramente falta del aspecto inspirador de la sabiduría y como su aspecto armónico o divino estaba demasiado limitado para obrar con efectividad, Egipto llegó a su ocaso como posteriormente Grecia y Roma. Y si damos un salto al siglo XX y llegamos al año 1914 y luego a 1939, años en que las naciones de Europa, por carecer igualmente de sabiduría, prostituyeron sus conocimientos científicos, usándolos con fines diabólicos, al igual que Egipto prostituyó su conocimiento oculto. Además, coincidió con su declinación ética su música, la cual empezaba a deteriorarse al desaparecer su poca armonía, porque en lugar de evolucionar, fue olvidándose gradualmente y el gusto musical bajó más y aunque seguía existiendo el tercio de tono, se usó para propósitos triviales, al igual como sucede en la actualidad con nuestro medio tono. De esta manera, lo que hubiera podido ser con el tiempo la música más bella, esta descendió hasta la más completa insignificancia. Hemos constatado la primera causa. Ahora vamos a examinar las secundarias. El mal comenzó con el sacerdocio, como ya fue dicho. Muchos de los sacerdotes en un tiempo habían sido iniciados en los misterios, mas con el correr de los siglos, cada vez menos de ellos eran dignos de ese honor porque estaban faltos de las cualidades esenciales. En lugar de demostrar altruismo, de trabajar desinteresadamente para la humanidad, mostraban signos de egoísmo y anhelaban poder. Y desde luego, a medida que esto aumentaba, decrecía el amor a la belleza, el amor a la verdad y a las emociones sublimes. Se volvieron descuidados en cuanto a la ejecución de la música sagrada y más tarde muy indiferentes respecto al nivel de la música ejecutada, de modo que, desaparecida la influencia de la música sagrada, el carácter de los sacerdotes y aún del pueblo fue degenerando gradualmente. Con el poco conocimiento que se había filtrado de los misterios menores, mucho de cuyo verdadero significado había sido olvidado, los sacerdotes trabajaban sobre las mentes de la masa y paralizaban sus facultades de raciocinio, siendo su resultado que los egipcios se dieron a las más bajas supersticiones que a la larga suscitaron el ridículo y el desprecio universal. Pero, desgraciadamente, lo que el historiador se limitaba a llamar supersticiones era en realidad de carácter mucho más pernicioso, porque era la subyugación de fuerzas ocultas para fines del mal. Y cuando una nación recurre a esto, su suerte está sellada.